Regarding the outcomes, at baseline there were no differences between the two devices after matching, but you can see that at 30-day follow-up, the mean gradient and the aortic valve area were better for MyVal, and indeed, the rate of moderate and severe mismatch was significantly lower with MyVal. And regarding aortic regurgitation in the match 120 pairs, there were no differences in our patients, with no cases of moderate or severe aortic regurgitation in patients treated with MyVal at 30 days. ¿Qué tan importante es el gradiente medio final después de una sustitución valvular aórtica versus el implante de una prótesis transcatéter? Para responder esta pregunta debemos hablar del mismatch protésico, y este se define como una prótesis estructuralmente normal pero con un área pequeña para la superficie corporal del paciente que resulta en gradientes elevados. ¿Y por qué es esto importante? Porque el mismatch severo causa un aumento en la mortalidad temprana y tardía, una disminución de la regresión de la masa ventricular, aumenta las complicaciones hemorrágicas, disminuye la mejoría en la clase funcional y además aumenta los reingresos por falla cardíaca de los pacientes. Para evitar estos efectos se han creado unas aplicaciones y unas tablas en la parte quirúrgica para predecir el mismatch protésico basadas en fórmulas que se correlacionan bien con este. Y de esta manera los cirujanos podemos predecir esto antes de llegar al quirófano y saber qué prótesis podemos poner en este paciente. Si hay un riesgo de mismatch, lo que hacemos es mejorar la técnica, por ejemplo ampliando el anillo. Y esto también ha ayudado a la mejoría de las tecnologías de las válvulas para optimizar su hemodinamia. Pareciera lógico pensar entonces que lo que sucede con las prótesis quirúrgicas debería replicarse en las transcatéter. Sin embargo, los estudios que se han hecho comparando todo esto, pues el mismatch en las TAVIs, no han comprobado estas hipótesis. Y es que las medidas son diferentes. El cateterismo es una medida directa pero dependiente de dónde se ponga el catéter. El ecocardiograma, que es el gol estándar, tampoco ha mostrado ser igual al cateterismo cuando se compara en las TAVIs, y es que es una medida indirecta derivada de ecuaciones y es más propenso a la variación. Esto es además operador dependiente, depende de dónde se hace la medida y qué tan alineado se está, y además está muy influido por el fenómeno de recuperación de presión que nos llevará a gradientes distintos según el lugar donde se ubique la medida. Al comparar las medidas, por ejemplo, como el cateterismo, el ecocardiograma, la tomografía y las medidas in vitro, en la TAVI se observa una gran variabilidad. Y es que las medidas ecocardiográficas están hechas para válvulas nativas, no para prótesis. Sin embargo, la cirugía tiene ya un camino recorrido y esto nos ha permitido tener unas ecuaciones y unas fórmulas que nos permiten predecir de forma fidedigna el riesgo de mismatch. La TAVI, en cambio, apenas empieza ese camino y grupos como el de Rebecca Hahn empiezan a trabajar en estas fórmulas para predecir de una manera mejor el comportamiento de las TAVIs. Las válvulas transcatéter son distintas a las válvulas quirúrgicas en cuanto a su diseño y hemodinamia, por lo tanto las mediciones serán diferentes. Las válvulas quirúrgicas son velos montados sobre un anillo rígido que se implanta en el anillo valvular. Las válvulas transcatéter, en cambio, son estructuras mucho más complejas con un armazón en el cual se implantan estos velos y que además tiene una influencia en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, el anillo valvular y la raíz aórtica. Además de esto, la TAVI es dinámica, puede expandirse después del procedimiento, puede quedar sobre, infra expandida o tener una deformidad como la deformidad oval sin que esto implique que el procedimiento no sea exitoso. La prótesis quirúrgica, en cambio, no se va a modificar después del procedimiento a menos que tenga un deterioro estructural, pero esto es otro tema. Entonces, para finalmente responder a la pregunta inicial, por supuesto que el gradiente medio posterior a una TAVI o a una sustitución valvular aórtica es importante. Sin embargo, aunque en las válvulas quirúrgicas sabemos qué medidas se asocian a una obstrucción que causa efectos deleterios, en las válvulas transcatéter aún no tenemos claros estos puntos. Así que para tener en mente, las mediciones son variables, las medidas de las válvulas quirúrgicas no son extrapolables a las transcatéter, estamos comparando peras con manzanas y por eso no podemos predecir el mismatch en TAVI, pero sí debemos tenerlo en cuenta dado los efectos deleterios observados desde la experiencia quirúrgica.